caballeros, muy buenas tardes. A nombre de la Asamblea Nacional del Ecuador, les damos la más cordial de las bienvenidas al acto de rendición de cuentas del asambleísta por Morona Santiago, doctor Beethoven Chica. Igualmente con su asambleísta alterna, la licenciada Alexandra Delgado. Gracias por vuestra presencia, gracias por comprometerse con el futuro de Morona Santiago. Un agradecimiento al ingeniero Rodrigo López y bienvenido, gobernador de Morona Santiago. Igualmente, bienvenido al doctor Juan Polituna, director provincial de la Defensoría del Pueblo, al ingeniero David Reynoso, consejero nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, gracias por estar aquí. Al licenciado Óscar Ledesma, asambleísta de la vecina provincia de Pastaza. Gracias por estar aquí. A la licenciada Alexandra Delgado, asambleísta alterna por Morona Santiago. A nuestro asambleísta, el doctor Beethoven Chica. Al doctor Saúl Cárdenas, alcalde del Cantón Sucúa, nuestro vecino cantón. Igualmente al delegado del señor ministro de Deportes, al licenciado José Navarro, gracias por su presencia. Al licenciado Lauro Samaniego del Consejo Electoral. A los compañeros alcaldes electos del Cantón Morona, al doctor Roberto Villarreal, gracias por su presencia. Al ingeniero Freddy Torres, alcalde del Cantón Limón Indanza. Al licenciado Marcelo Porras, alcalde del Cantón Palora. Gracias por honrarnos con su presencia. A ustedes, damas y caballeros, invitados e invitadas especiales que están presentes en este acto. Palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Alexandra Delgado, asambleísta alterna. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos Shuar y Echuar, jóvenes de nuestra provincia, dignas autoridades de la mesa directiva, doctor Beethoven Chica, asambleísta de nuestra querida provincia Morona Santiago, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Dignas autoridades nacionales, locales y provinciales, una importante participación de hombres y mujeres, jóvenes revolucionarios en la Asamblea Nacional ha permitido evidenciar la necesidad de la profundización del proceso, consiguiendo importantes resultados tales como la generación de leyes en el campo económico, político y social, lo que ha permitido atender a los sectores sociales con quienes nuestro compromiso es prioridad, logrando un trabajo en conjunto entre asambleístas y ciudadanías de la misma que nos ha permitido avanzar hacia el país de nuestros sueños. La Constitución vigente promueve la construcción de una sociedad democrática, laica, intercultural, plurinacional, velando por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, es decir, la construcción del summa causae. El presente informe nos muestra estos y otros logros obtenidos gracias a los aportes de la ciudadanía, con quienes como actores fundamentales en la toma de decisiones seguiremos construyendo una legislación transformadora, orientadora y avanzar en la construcción del poder popular. Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia y hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias. A continuación vamos a recibir al licenciado Óscar Ledesma, asambleísta de la provincia de Pastaza y coordinador de la bancada de país en la Asamblea Nacional. Estimadas amigas y amigos de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, muy buenas tardes, un cariñoso saludo a todos ustedes. Gracias, Beethoven, por permitirnos estar acá. La Amazonía ecuatoriana, el país necesita de mentes claras,
de corazones ardientes y sobre todo de ese trabajo tesonero en beneficio del colectivo. Yo a Beethoven le conozco hace 5 años. He querido venir acá para decir que me siento honrado de la amistad de Beethoven y de Alexandra. Muchas gracias. Como tercer punto, queremos dar la bienvenida y con un fuerte aplauso recibir al doctor Beethoven Chica, quien va a proceder a realizar su rendición de cuentas. Un fuerte aplauso, por favor. Distinguidos amigos, con qué gusto que lo digo, queridos amigos, un abrazo a todos ustedes, hermanos de la Amazonía, hermanos de Morona Santiago, hijos de la provincia de Morona Santiago, distinguidos amigos visitantes de las distintas provincias que hoy me acompañan. Qué gusto, qué honor tenerles junto a este servidor. Saludar a los amigos, entrañables amigos del pueblo ecuatoriano, como son los hermanos de Cuba, que también están presentes en esta mi rendición de cuentas. Pido un fuerte aplauso para ese pueblo hermano cubano que sufre el bloqueo más atroz que ha tenido el mundo gracias a la imposición del imperio. Mi solidaridad con el pueblo cubano. Realmente los hombres y mujeres de provecho de este país, de esta Amazonía, de esta provincia, no queremos ver seres humanos durmiendo en los portales o en las veredas o arropados con periódicos. Los seres humanos de provecho de esta provincia, de esta Amazonía y de este país están conscientes que no debe haber un solo niño sin escuela y sin maestro. No debe haber un solo ser humano sin atención prioritaria del Estado. No debe haber un solo ciudadano sin atención médica. Desde antes de nacer tiene que atenderse al ciudadano cuando está en el vientre de la madre, incluso desde la primera semana de concepción. No tiene que haber injusticia contra las personas humildes, sencillas y trabajadoras. Tienen que ser bien atendidos, porque todos en el Ecuador tenemos los mismos derechos. Tenemos que ser el país del mundo con más médicos y especialistas por habitante. Tenemos que ser el país del mundo con más maestros y profesores por habitante. Tenemos que ser el país del mundo menos desigual y con menos pobreza. La Amazonía será la región, porque así nos hemos trazado el bloque de asambleístas de la bancada del país, y así nos hemos trazado los compañeros asambleístas amazónicos. Aquí está, fiel testigo, el compañero asambleísta Óscar Ledesma. Óscar sabe que nosotros hemos trabajado para que en la Amazonía sea la primera región del país donde no exista pobreza extrema en este periodo, y ese es el reto, mi querido Óscar. Hay muchos países en el mundo que tienen mucho, pero hacen muy pocas cosas. Nosotros legislaremos y aprobaremos el presupuesto general del Estado como asambleístas que somos y como nos compete, aparte
de legislar y fiscalizar, nosotros los asambleístas aprobamos el presupuesto general del Estado para que se invierta más en nuestras regiones, para que se invierta más en bienestar social, para que se invierta más en bienestar colectivo, para que se invierta más en educación, en salud, en vivienda, para que se invierta más en la obra pública que está haciendo ese gran conductor que tiene la patria, como es el compañero Rafael Correa Delgado. Nosotros los asambleístas le damos las herramientas a todas las instituciones del Estado para que puedan invertir en ese interés colectivo, en ese interés social y en ese interés de la gente. Y ya vamos a hablar cuánto hemos logrado del presupuesto general del Estado en inversión para Morona Santiago. Y lo hacemos orgullosos porque somos parte de este pueblo que nos vio nacer, que nos vio crecer y nos verá morir. La gran diferencia de este proyecto político y de los anteriores proyectos políticos. En la Asamblea Nacional, sí, desde mayo a diciembre, que corresponde a esta rendición de cuentas, hemos legislado para el país. Si hablamos, por ejemplo, de la Ley de Reparación de Víctimas y judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008, diremos que estamos legislando por los derechos humanos y en contra de la impunidad de gobiernos represores que mandaban a asesinar, que mandaban a desaparecer gente, donde morían niños inocentes, como el caso de los hermanos Restrepo, o donde realmente morían profesoras, como el caso de Consuelo Benavides. ¿Qué decir de las personas que pensaban diferente en un ápice siquiera al gobierno? Lo mandaban, y respetando los derechos humanos, a matar. Por eso legislamos de esta manera, para que haya la reparación de las víctimas y la judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos. Sigamos, por favor. ¿Cómo no decirles a ustedes, queridos compañeros alcaldes, qué privilegio tenerles aquí? Un saludo cordial al alcalde más joven del país, el compañero ingeniero Freddy Torres, para quien solicito un fuerte aplauso, el alcalde más joven del país. Qué gusto también decirle al compañero alcalde más joven en la historia del Cantón Morona, el doctor Roberto Villarreal, para quien solicito también un fuerte aplauso. Qué gusto también decirle al compañero alcalde, doctor Marcelo Porras de Palora, que estamos trabajando con la ley en la mano para que esas alcaldías tengan mayor presupuesto. Qué gusto decirle a ese gran tigre con experiencia como es el compañero doctor Saúl Cárdenas, que le estamos legislando para los gobiernos autónomos descentralizados. Creamos el COTAD. ¿Recuerdan antes cómo era el peregrinaje de las autoridades a Quito? Era un verdadero calvario. Tenían que ir con el regalito, con la plaquita, tenían que ir con el pajarito de balsa bien pintadito, a estar golpeando puertas en el Ministerio de Economía y Finanzas 2, 3, 4 días, y le trataban hasta de una manera despectiva. Ya viene el provincianito de nuevo a molestar. Es que eran las autoridades centralistas y el gobierno central de aquellos gobiernos de la partidocracia donde despreciaban a nuestro pueblo. Esa era la realidad. Pero vino el gobierno de la Revolución Ciudadana, vinieron sus autoridades, sus asambleístas, sus legisladores, sus constituyentes primeramente, y fuimos transformando esa realidad a través de la ley. Hoy los consejos provinciales, los municipios reciben automáticamente los recursos que por ley le corresponden, y esa ley está representada en el Código Orgánico de Administración y Descentralización Territorial, el famoso COTAD. Hicimos unas reformas últimas
al Código Orgánico Territorial de Autonomía y Descentralización, justamente para que los alcaldes más pilas, los alcaldes más ilustrados, más gestionadores, los que les gusta servir a su pueblo, puedan de manera adelantada, de manera anticipada, presentar los proyectos que tengan para su comunidad, para sus ciudadanos, y adelantadamente se les dé presupuesto. Es decir, si estamos en el año 2014, podría el alcalde estar haciendo los proyectos y sacando ya dinero que le correspondería al 2015. Esa reforma hicimos en el Código Orgánico de Administración y Descentralización en Bogotá. Automáticamente saben que por ley ahora les corresponde a los alcaldes, ya no tienen que estar regalando pajaritos de balsa ni plaquitas a ningún ministro de Economía y Finanzas. Hoy automáticamente les viene el dinero. No hay pretexto, señores, para que no se haga una buena gestión desde las juntas parroquiales, para que no se haga una buena gestión desde las alcaldías, para que no se haga una buena gestión desde las prefecturas. Por eso, compañeros alcaldes, todo nuestro apoyo, toda nuestra coordinación, todo nuestro mejor espíritu para juntos ir transformando Morona Santiago, para juntos ir transformando cada uno de nuestros cantones, y sabremos trabajar coordinadamente como así lo exigen los principios revolucionarios, en unidad de acto y transformando la patria. Hablar de la ley de creaciones, de la ley de creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la ciudad del conocimiento, hablar de la ley de creación de la Universidad de las Artes, UNIARTES, hablar de la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, hablar de la ley de creación de la Universidad Regional de la Amazonía, es hablar de educación superior, es hablar de nuestros jóvenes que accedan a la universidad de manera gratuita, sin pagar un solo centavo de dólar, donde exista gratuidad de la enseñanza, como dice el principio constitucional. Eso quiere decir que el hijo del sastre, el hijo de ese campesino, de ese ganadero, de esa ama de casa, que antes no tenía posibilidades para mandarle a la universidad y que saque un título académico, hoy ese hijo puede sacar su título académico de manera gratuita. Y aparte de eso, el Estado le subvenciona con becas. Ahora no hay pretexto para decir, queridos jóvenes, yo no estudié porque no tenía el apoyo económico, porque me cobraban las universidades. No hay pretexto. El Estado ecuatoriano gratuitamente les da el estudio superior y les concede el título profesional. Lo único que hay que hacer, queridos jóvenes, es estudiar, y tenemos el título académico. Antes no había eso. Antes estudiar era un privilegio para unos pocos. Antes estudiar era un gran esfuerzo para un pequeño número de personas, que a veces cogiendo de las endijas, recuerdo yo, de las barrederas, del cuartito en donde vivíamos en Cuenca, con la ayuda suprema de nuestros padres, cogiendo de las barrederas los últimos centavos, a veces teníamos para el bus, porque antes de educación no era gratuita. Había universidad pública, pero no era gratuita. No había las becas que hoy tenemos para educarnos en cualquier parte del mundo. Hoy el Estado ecuatoriano, a través de la ley, le beneficia a un estudiante hasta $200,000 para que vaya a estudiar en cualquier universidad del mundo o las mejores universidades del mundo. Ese es el cambio de época que tenemos con el gobierno de la Revolución Ciudadana, queridos compañeros. Hablar de ¿cómo no vamos a estar orgullosos? Hablar de esa gratuidad de la enseñanza, pero ¿cómo no vamos a estar orgullosos hablar de esa investigación científica que se vaya a generar dentro de la universidad pública? Antes no había ninguna investigación científica. Hoy vamos a tener una Universidad Regional de la Amazonía
que va a estar a la altura de las grandes universidades del mundo, en donde vamos a tener educación gratuita, en donde vamos a tener investigación científica, y toda esa investigación científica que generemos en Iquia va a servir para aprovechar las potencialidades que tengamos cada una de las provincias de la Amazonía. Va a servir para aprovechar las potencialidades de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros recursos naturales que tenemos en ese gran laboratorio como es nuestra Amazonía. En Yachay se va a transformar la materia prima. Hoy somos exportadores de materia prima, somos exportadores de productos primarios. Exportamos camarón, exportamos banano, exportamos petróleo, pero no hay ninguna transformación de esos productos primarios. Estamos y hemos creado en la ley Yachay como la ciudad de conocimiento, para que toda esa investigación científica pueda dar productos terminados, y esos productos terminados tengan un valor agregado y podamos pensar luego de aquí a varios años exportar tecnología. Ahora exportamos banano, camarón y petróleo, después estaremos exportando tecnología al resto del mundo. Por eso es importante la creación de la universidad pública, de esas 4 universidades públicas, porque el nivel académico también tiene que ser el mejor. No podemos pensar, compañeros, como en el pasado, universidades donde se prostituyó la educación superior, donde decían cuánto dinero tienes y cuántos títulos quieres. Ya no vamos a pensar en ese tipo de universidad, vamos a pensar en la excelencia académica, en los mejores profesionales, para que puedan dar los mejores resultados a la patria y puedan seguir transformando Morona, Santiago, la Amazonía y el país. 4 universidades nuevas. Hablar de la Universidad Nacional de Educación es hablar donde los mejores estudiantes sean los mejores maestros del país, y esos mejores maestros vayan cambiando el sistema de educación en todos sus niveles y vaya mejorando todo ese sistema que necesitamos que mejoren para ir elevando el nivel inclusive de investigación, de inventiva y de transformación en el Ecuador. Este es un proceso que lo hemos comenzado y lo hemos comenzado absolutamente bien. Gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, tenemos una bancada de 100 legisladores en donde siempre trabajamos en unidad de acto. Parte también de esa jefatura de bloques del compañero Óscar Ledesma, y él sabe el trabajo que estamos haciendo, y tenemos un trabajo aún por hacer, y es un compromiso que tenemos que resolverlo en este periodo. Es crear nuestra propia ley, la ley de circunscripción territorial especial para los amazónicos, y esa ley lo vamos a crear con cada uno de los Shuar, de los Achuar, de los Siona, de los Secoya, de los Guao, de los Guaurani, de todos los hermanos de las diferentes nacionalidades, pero también lo vamos a crear con cada uno de los ciudadanos que quiera comprometerse a desarrollar iniciativas nuevas para ir institucionalizando en la ley los proyectos a corto, mediano y largo plazo que necesitamos para ir fortaleciendo aún más el desarrollo de nuestra Amazonía. Ese es el reto, no que tienen únicamente los asambleístas, que tenemos todos nosotros como amazónicos, los compañeros presentes y los que nos están escuchando en vivo y en directo por varios medios de comunicación. A propósito, un agradecimiento para Radio Shalom, para Radio Quiruba, para Radio Sentimiento, para Radio Impacto de Sucúa, que en este momento nos están transmitiendo en vivo. Muchas gracias, queridos amigos de los medios de comunicación, por permitirnos llegar a los hogares de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago y de la Amazonía. También agradecer al equipo de trabajo que está transmitiendo para el mundo en este momento vía online este evento a través de www.beethovenchica.com. Muchas gracias a ese gran trabajo que vienen desempeñando mis colaboradores.
Hablar de el Código Integral Penal, otra ley que nosotros la hemos aprobado en la Asamblea Nacional, es hablar de una serie de normas dispersas. Teníamos normas dispersas adjetivas, sustantivas, por ahí teníamos unas reformas. Entonces cogimos toda esa normativa dispersa, lo unificamos, hicimos un solo código, en donde ahora prácticamente el procedimiento, el tipo penal, la sanción penal, la rehabilitación social, está en un mismo cuerpo normativo. El juzgamiento de adolescentes infractores está prácticamente a través de lo que significa unas transitorias, que regula absolutamente todo el marco jurídico nacional dentro de la materia penal. Eso era un deber, este código no se lo ha tocado, sino hace 70 años fue la última vez que se lo trató de manera más o menos integral, y de ahí no se le había tocado de manera integral. Era una serie de normas dispersas en materia penal dentro del campo del derecho, y era un desorden total. Eso hemos avanzado con la creación del Código Orgánico Integral Penal. Hablar de la ley de legalización de la tenencia de la tierra, de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo, es hablar del respeto a la propiedad privada, es hablar del respeto a los títulos de propiedad, y es realmente romper todo ese esquema de invasiones, de no legalización de la tierra, y eso lo hicimos porque era un desorden total en los sectores donde ustedes pueden apreciar se ha actuado, como son los cantones de Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. Era un caos total, y con esta ley le dimos la posibilidad para que esa gente posesionaria por muchos años saquen su título directamente y puedan legalizarse, y puedan también adquirir o tener la posibilidad de acudir a los servicios públicos que prestaban el municipio o los diferentes organismos de gobierno. Ley reformatoria a la ley de creación del Cantón La Concordia. Ustedes, como muy bien saben, por noticia nacional hubo un referéndum en donde se preguntó a la gente si querían pertenecer a la provincia de Esmeraldas o a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Decidieron los ciudadanos adherirse a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, pero para la creación de un cantón es necesario hacerlo a través de una ley. Entonces nosotros, luego de apreciar el criterio de la gente, hicimos la ley reformatoria a la ley de creación del Cantón La Concordia. Ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Estamos hablando de una norma que regula los programas de formación inicial y continua, las vacaciones judiciales, las figuras de excusa y recusación de los jueces por familiaridad, amistad, no compatibilidad entre el usuario y el juez, un poco para expresarme de mejor manera. También regula la competencia de la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Aquí tengo una inquietud, compañeros, y me salta a la vista, y es una situación sentida aquí en la provincia. Yo voy a averiguar esta situación y voy a hacerle comparecer al presidente del Consejo de la Judicatura, al amigo Gustavo Yal, para que nos diga por qué aquí en la provincia de Morona, Santiago, existe solo una autoridad, un determinado sector del territorio para toda la provincia. Yo creo que eso es atentar contra el principio constitucional del derecho de los niños y de los adolescentes y de la familia. Tiene que crearse más jueces de la niñez y adolescencia porque son materias especializadas, y eso no se lo ha hecho. Yo creo que aquí hay una gran negligencia de parte de la persona que está al frente del Consejo de la Judicatura a nivel provincial, y eso tenemos que corregir, porque no podemos ser maltratados de ninguna manera los ciudadanos de Morona, Santiago, más aún cuando en el periodo anterior nosotros, los asambleístas que actuamos en el periodo anterior, declaramos
el estado de excepcionalidad para que se pueda invertir y mejorar la justicia en el país. Y nosotros, habiendo apoyado aquello, inclusive al frente de la opinión pública, porque la oposición quería y se busca cualquier pretexto para pretender destruir este proyecto político, aparte de nuestro voto, de nuestro apoyo, de nuestro debate, y aparte de defender en los medios de comunicación, viene a maltratarse aquí en mi provincia. Eso le vamos a pedir cuentas al señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Llano. Que existen causas rezagadas, trámites en exceso en los juzgados aquí, de mi provincia, por la ineptitud de quien administra la justicia dentro de Morona Santiago. Eso hay que revisarlo. Señores, la revolución de la justicia también se la hace reclamando los justos derechos y aspiraciones de los ciudadanos. Y cuando hay inconformidad, ciudadanos, ustedes son mis principales aliados, todos los que me están escuchando en la provincia de Morona Santiago y fuera de ella. Ustedes son mis principales aliados cuando existe una injusticia, cuando existe realmente el abandono de un funcionario público. Nosotros los funcionarios públicos estamos para servir a ustedes y no servirnos de ustedes. Y en ese sentido seguiremos trabajando, porque es el principio más sagrado que tiene nuestra revolución, la revolución ciudadana, y en eso estamos absolutamente claros y sabremos entender y sabremos comprender y sabremos ser la voz de esos ciudadanos que injustamente son maltratados. Como debemos felicitar las buenas acciones de nuestras autoridades, también debemos reclamar nuestros derechos, y cuando sea de reclamar nuestros derechos, tienen un aliado. Ese aliado se llama Beethoven Chica, que está a las órdenes de ustedes. Esos aliados se llama Alexandra Delgado, que está a las órdenes de ustedes. Cuando haya que felicitar, lo felicitaremos siempre a los buenos funcionarios con nuestra voz calurosa, con nuestra voz fraterna, como buenos hijos de la provincia de Morona Santiago. Hablar de la ley orgánica reformatoria a la ley de minería, a la reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador y a la ley orgánica del régimen tributario interno, es decir a las multinacionales: ya basta, señores, de saquear nuestros recursos naturales. ¿Saben cuánto nos daba antes de esta ley a nosotros, los ecuatorianos, cuánto nos dejaban las multinacionales por explotar nuestros recursos naturales? ¿Saben cuánto nos daban, compañeros? Nos daban apenas $20 por hectárea explotada. Por hectárea explotada se llevaban absolutamente todo, se llevaban el 100% de nuestros recursos naturales. Con esta ley, más el principio constitucional, hoy quien quiera hacer minería en el Ecuador tiene que hacer primeramente una minería responsable con el ambiente, una minería responsable con la economía del Estado y una minería responsable con las comunidades asentadas alrededor del proyecto minero. El principio constitucional exige que más del 50% de la producción minera aquí en el Ecuador tiene que quedarse para el Estado ecuatoriano, tiene que quedarse para los ciudadanos ecuatorianos. Hasta del 5 al 8% de las regalías, que no es otra cosa que la explotación bruta, como se dice técnicamente, de la mina, del 5 hasta el 8% de estas regalías se quedan el 100% para las comunidades donde están asentados los proyectos mineros. Solo en el proyecto Pananza San Carlos, por conceptos de regalía, en una proyección técnica
Vamos a tener más de 1.000 millones de dólares para la provincia de Morona, Santiago. Hablar de la Ley Orgánica de Comunicación es hablar de una ley, primero, que democratiza el espectro radioeléctrico. ¿Quiénes eran los dueños de comunicación, de los medios de comunicación anteriormente? Grandes monopolios copaban el espectro radioeléctrico, y el espectro radioeléctrico es de todos los ecuatorianos. No es de unos señoritos que tuvieron plata para, a través de la política, con estas viejas prácticas políticas, tener las concesiones, pues. Habían exdiputados que por premio, en muchas provincias del Ecuador, se iban saliendo con una concesión de una radio, de una televisora. Alguna vez me invitaban a una entrevista en la ciudad de Guayaquil, recuerdo esta anécdota, recién posesionado el periodo anterior, me invitaban a un debate para hacer algún análisis constitucional, recuerdo, porque era el más muchacho de la asamblea y pensaban que el muchacho de la asamblea iba a ir mal preparado y le sacábamos el aire al gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces había que invitarle a este pobre muchacho provinciano, que era de la Amazonía, para ese debate. El pobre muchacho se fue preparando bien, pero lo primero que me llamó la atención era que en el set donde yo entraba a ese medio de comunicación funcionaban 12 medios de comunicación en el mismo edificio, y era de la prima, del sobrino, del pariente, del familiar, del amigo. ¿Y quién era esa persona, dueño de ese medio que me invitaba? Era un diputado que después fue asambleísta de la oposición de Sociedad Patriótica. Eso era, se feriaban el espectro radioeléctrico del Estado ecuatoriano, se feriaban. Ahora el 34% con esta ley orgánica de comunicación es para los medios comunitarios, el 33% para los medios públicos. Compañeros alcaldes, queremos más medios de comunicación acá en la provincia, no tenemos medios públicos. Ahí está la oportunidad del 33% del espectro radioeléctrico. Pueden ustedes tranquilamente sacarse una concesión que sirva para los ciudadanos, en donde no se tergiverse la verdad, en donde no se mienta por el medio de comunicación, en donde no se engañe por el medio de comunicación, en donde no se dañe la honra, la dignidad de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos honor, tenemos dignidad, tenemos familia, pero hay gente irrespetuosa que miente, que calumnia, que engaña a través de un micrófono. Y esa ley de comunicación también regula eso. Distinguidos amigos, si tienen pruebas de algo, bienvenido sea ese control social que pueden ejercer los medios de comunicación. Pero no se puede difamar, no se puede mentir, no se puede calumniar, no se puede dañar la honra de las personas aprovechándose de que yo tengo un micrófono y me escuchan muchas personas. Somos una familia. La familia de Beethoven Chica no es su esposa, sus hijos. La familia de Beethoven Chica es una provincia que la ama, que quiere, pero también son mis hermanos de la provincia que se indignan. No es solo contra Beethoven o contra una autoridad o contra una persona. Detrás de nosotros hay mucha gente que nos valora, que nos aprecia, que nos quiere. Y la ley de comunicación ha servido para controlar en algo esos excesos que han tenido los concesionarios de medios de comunicación. Ha servido también para que aproximadamente más de 1000 frecuencias que fueron entregadas de manera ilegal retornen nuevamente a las manos del Estado y pueda haber una verdadera distribución del espectro radioeléctrico. Eso se llama democratización. Democratización de la palabra, democratización de la voz, democratización de la comunicación. Que nosotros aprobamos el presupuesto que luego se traduce en obras en los diferentes territorios. Hablar, por ejemplo, de la gran inversión que ha tenido Morona Santiago es haber hecho un recuento y hablar de proyectos emblemáticos en donde los asambleístas hemos aprobado ese presupuesto. Hablar, por ejemplo, de la protección de la selva tropical, tanto en Morona Santiago como en Pastaza, es hablar
de una inversión de aproximadamente 6 millones de dólares para preservar el patrimonio natural, para mantener el equilibrio ecológico en el territorio. Hablar de la aprobación del presupuesto general del Estado es hablar del complejo deportivo Monseñor Leonidas Proaño, en donde los deportistas y la ciudadanía cuentan con espacios públicos para disfrute del deporte, una inversión de más de 3 millones de dólares. Aquí quiero agradecer por sobre todas las cosas a ese gran ministro que tuvo sensibilidad con estos escenarios deportivos olvidados por ministros anteriores que fueron corruptos, inclusive que se comieron cheques del Estado por no hacer estas obras. Quiero agradecer al compañero ministro José Francisco Ceballos por la decisión, la coordinación y el trabajo para concluir estos escenarios deportivos. Querido licenciado Pepe Navarro, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Yo valoro mucho la sabiduría en los hombres humildes, y usted es uno de ellos. Como hijo de este país, le digo que me siento congratulado que esté aquí representándole a ese gran ministro. Muchas gracias por estar en esta humilde rendición de cuentas, licenciado Navarro. Un abrazo para usted y para su ministro. Hablar del estadio Tito Navarrete es hablar también de un presupuesto aprobado por los asambleístas en la Asamblea Nacional, una inversión de 2 millones de dólares. Hablar del estadio Eddie Cuello en la ciudad de Sucúa es hablar también de una inversión de 1.8 millones de dólares, en donde los deportistas cuentan con medios adecuados para su entrenamiento y alta competitividad. Hablar del Hospital Básico de Sucúa es hablar también del presupuesto aprobado por los asambleístas en la Asamblea Nacional y de la gran bancada que tiene Movimiento País y la Revolución Ciudadana. Hablar del Hospital de Macas es hablar de una inversión de 6.7 millones de dólares. Entre el 2010 y 2011 se incrementó la atención de 11.000 a 20.000 pacientes y se realizaron gratuitamente 700 cirugías electivas y 500 cirugías de emergencia. Eso es la transformación de la Revolución Ciudadana en la provincia de Morona, Santiago. Hablar de aprobar el presupuesto general del Estado es hablar de la construcción del centro de salud tipo C, que se lo va a construir en la ciudad de Palora, compañeros de Palora, compañero alcalde, con usted vamos a coordinar. Es hablar de una inversión de más de 4 millones de dólares que siempre el asambleísta de ustedes, y usted particularmente, Marcelo, tengo que reconocer en usted, hoy alcalde, Marcelo Porras, hoy alcalde del cantón Palora. También tengo que reconocer a otro gran ciudadano, César Delgado, han estado luchando por esta obra. Tengo que reconocer también al ingeniero Altuna, ha estado luchando por esta obra, porque el alcalde que está por salir recibió dinero del Estado y ese dinero desapareció y dio una obra en malas condiciones. Esos son los problemas de la corrupción que existen con muchas autoridades en el país. Y ustedes hicieron ese seguimiento como ciudadanos y hoy ustedes tienen el apoyo del pueblo de Palora y tienen la responsabilidad con el pueblo de Palora. Allí está una obra de más de 4 millones de dólares que recientemente hemos aprobado en la última revisión del presupuesto general del Estado. Esto también es parte de mi rendición de cuentas, queridos compañeros. A veces no quieren que los asambleístas hablemos de obras. A veces la gente dice, ¿y qué hace un asambleísta? Si el asambleísta no puede hacer obras, no puede hacer el puente, la Taravita, el asambleísta no puede hacer la vía. Sí, señores, no podemos hacer la vía, no podemos hacer la Taravita, no podemos hacer el puente, pero nosotros aprobamos el presupuesto general del Estado para que se hagan estas obras en todas las provincias del Ecuador. Muchas gracias al bloque de país nuevamente por esa gran mano que nos ha dado y la gran inversión que nos ha dado aquí a la provincia de Morona, Santiago. Y ahí sí debo confesar una infidencia, que cuando uno tiene el apoyo de los compañeros y cuando uno a lo mejor humildemente llega a ser jefe de la bancada del país, si hay mucho más apertura de parte del presidente de la República, del vicepresidente de la República y también de los ministros de Estado. Muchas gracias, Oscar, porque tú también fuiste el gestor para que yo esté en la jefatura de bloque de Alianza País, y eso nos ha dado muchos resultados aquí en la provincia de Morona, Santiago, como en tu provincia y en la Amazonía, porque siempre con Oscar venimos luchando, no solo por las causas provinciales, con Oscar Ledesma venimos luchando por las causas de la Amazonía,
y venimos luchando por las causas del país, y eso me congratula mucho que estés presente aquí en esta rendición de cuentas. Hablar del programa de inmunizaciones en la provincia de Morona Santiago es hablar de aproximadamente 6 millones de dólares, para ser exacto 5.8 millones, en donde los niños y niñas que reciben vacunas para prevenir enfermedades como la tuberculosis, como se conoce, BCG, la difteria, tosferina y tétanos, DPT, o el sarampión, rubiola y paperas, SRP, o poliomielitis o BP, sirven para la prevención de enfermedades y evitamos que los niños y niñas menores de 5 años padezcan de estas enfermedades mortales o catastróficas. Hablar de la unidad educativa del Milenio Bosco Bizum con una inversión de 3.7 millones de dólares es hablar que garantizamos el derecho a acceder a educación de calidad en las áreas rurales de la Amazonía ecuatoriana. Hablar de textos escolares, una inversión de 200.000 dólares al año en la provincia de Morona Santiago, es hablar de gratuidad de la enseñanza y es hablar que nuestros niños puedan acudir gratuitamente a las escuelas, compañeros. Hablar del programa Hilando Desarrollo es hablar de una inversión de 2.5 millones de dólares al año, apoyando el proceso de formación de nuestros niños y niñas con la entrega de uniformes de calidad, y reactivamos la economía local con la contratación de artesanos y pequeños productores de aquí, de la provincia de Morona Santiago. No vienen de otras provincias estos uniformes, aquí lo construyen, aquí lo fabrican en la provincia de Morona Santiago. Hablar del programa de alimentación escolar es hablar de una inversión de 5.8 millones de dólares en la provincia de Morona Santiago, mejorando la alimentación de niños, niñas en situación de vulnerabilidad, siendo el desayuno la primera comida del día y fundamento para el rendimiento escolar. Hablar del programa de desarrollo infantil es hablar de 8.8 millones de dólares que beneficia a los 12 cantones de la provincia de Morona Santiago, garantizando la protección integral de los derechos de los niños, niñas, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno, con la participación y corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Hablar de la misión solidaria Manuel Espejo es hablar de una inversión de más de 3 millones de dólares en la provincia de Morona Santiago, trabajando en la prevención e inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en Morona Santiago. Se han realizado más de 12.000 visitas de especialistas. Hablar del programa de vivienda rural, más viviendas dignas para las familias ecuatorianas. Muchas gracias por ese trabajo, querido arquitecto Treyes, usted que está al frente de la dirección del Midubi. Hablar de los beneficios que ha tenido en los diferentes cantones es hablar de una gran inversión en vivienda. Hablar de agua potable y saneamiento es hablar de una inversión de más de 3.7 millones de dólares en la provincia de Morona Santiago, una cobertura aproximadamente a 2.500 familias. Tenemos que seguir avanzando en eso. Cuando creamos nosotros la resolución para que se explote en un porcentaje mínimo el Parque Nacional Yasuní, nos pusimos de acuerdo con el presidente de la República. Los asambleístas amazónicos que dicen que no trabajamos, nos pusimos de acuerdo con el presidente de la República, y el presidente de la República nos dijo claramente que el compromiso de él, y que lo pongamos así en la resolución que íbamos a aprobar, que el compromiso de él era derrotar la extrema pobreza primeramente en la Amazonía ecuatoriana, luego en el resto del país. Ese fue el compromiso y así lo escribimos en esa resolución y así lo aprobamos los asambleístas en la Asamblea Nacional, gracias al bloque de 100 legisladores de la Revolución Ciudadana. Una verdad, solo verdades, compañeros. Si existe una verdad y una mentira, siempre diremos la verdad, y si existe una verdad y 1000 mentiras, una y 1000 veces diremos la verdad. Y así debemos trabajar las autoridades que somos parte de esta revolución ciudadana, las autoridades nominadas, más aún las autoridades que fueron electas por la confianza del pueblo ecuatoriano, por la confianza del pueblo de cada uno de sus cantones. Hablar de la conservación y manejos de cuencas hídricas es hablar de más de 11.9 millones de inversión. Hablar de la ejecución del proyecto hidroeléctrico Sopladora. Escúchenme bien, querido pueblo de Morona Santiago,
es hablar de una inversión de 889 millones de dólares, invirtiendo en hidroelectricidad, invirtiendo en energía limpia, invirtiendo en la provincia de Morona, Santiago. Hechos, no palabras. Esas son verdades, no calumnias. Esas son sinceridades llanas, sinceridades puras, en donde los hombres y mujeres de provecho debemos actuar siempre de esa manera, como nos enseñaron nuestros mayores. Hablar del proyecto hidroeléctrico Cardenillo, que también está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Santiago, es hablar de una inversión de 20 millones y medio de dólares para los estudios solo de preinversión, compañeros. Hablar del proyecto hidroeléctrico Río Zamora es hablar de una inversión de 20 millones de dólares para los estudios solo de preinversión. Imagínate tú, Freddy, como alcalde del Cantón Limón, lo que vamos a recibir por ese proyecto político una vez que esté ejecutado y una vez que esté generando ganancias para el Ecuador. Es uno de los proyectos más grandes en la historia del Ecuador, el proyecto hidroeléctrico del río Zamora. Y eso lo aprobamos del presupuesto general del Estado, los asambleístas de Alianza País, los 100 asambleístas que gracias al pueblo ecuatoriano tenemos ese gran bloque en la Asamblea Nacional. Hablar de energía fotovoltaica es hablar de 7 millones de dólares para las comunidades de los hermanos Shuar y Achuar de Morona, Santiago. Hablar del aeropuerto de Macas Edmundo Carvajal es hablar de 1.5 millones de dólares y más o menos 90.000 habitantes beneficiados. Hablar de la reconstrucción de la vía Puyo-Macas es hablar de más de 27 millones de dólares. Hablar del puente sobre el río Copueno también es hablar de inversión de la Revolución Ciudadana. Hablar de la troncal amazónica, tramo Limón-Méndez-Sucúa-Macas. Hablar del tramo Plan de Milagro Gualaquiza. Hablar del tramo de la reconstrucción de la vía Méndez-Morona, eje binacional 5, es hablar de muchísimos millones de dólares, queridos compañeros, que hemos aprobado desde la Asamblea Nacional. Hablar de la carretera Gualaceo, Plan de Milagro, que me decían los compañeros de Limón hoy en la mañana, que no se ve señales todavía de los contratistas. Compañeros, estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a seguir haciendo el seguimiento y vigilancia de esas obras inconclusas. Esa obra está financiada, no hay pretexto para que no se esté construyendo. Esa obra está contratada, no hay pretexto para que no se esté construyendo. Vamos a buscar las respuestas necesarias de la ministra de Transportes y Obras Públicas, la nueva ministra. Lamentablemente ha habido una transición en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas que tendremos que ir a hacer la primera visita a la nueva ministra. Hablar de la reconstrucción de la vía 9 de octubre Macas, ese viejo anhelo de los macabeos y de la provincia de Morona, Santiago, es una obra acariciada por más de 100 años. Solo el tramo 9 de octubre Macas se ha invertido más de 24 millones de dólares, una vía de primera orden, más de 100 años de historia de una vía que soñaron nuestros ancestros. Hablar del mejoramiento de la movilidad urbana en varios cantones de la provincia de Morona, Santiago, como el cantón Sucúa, el cantón Morona, en Macas particularmente, el cantón Santiago, el cantón San Juan Bosco, que también se hizo con el presupuesto general del Estado que aprobamos nosotros los asambleístas. Pero allí es necesario reconocer la gran coordinación que pudo haber y que existe con el compañero alcalde de Sucúa, en donde se lograron muchas cosas gracias que teníamos un alcalde de la Revolución Ciudadana. Porque los alcaldes que no eran de la Revolución Ciudadana de esta provincia jamás se dejaron ayudar, jamás quisieron coordinar, se creían autosuficientes, se creían semidioses. Ventajosamente hoy tenemos un grupo de jóvenes alcaldes de la Revolución Ciudadana en donde garantizamos la transformación de los diferentes cantones de Morona, Santiago, porque allí va a estar esta mano solidaria del asambleísta Beethoven Chica y del asambleísta Alexandra Delgado. Queridos compañeros alcaldes, hoy electos y en los futuros días por posesionarse. Hablar de las unidades de policía comunitaria es hablar de aproximadamente 500.000 dólares de inversión. Hablar del complejo judicial de Macas es hablar de muchos millones de inversión. Aquí me preocupa algo. Yo creo, pienso, tengo la suspicacia
que puede haber en este complejo un sobreprecio, y estamos investigando eso. Es mucho dinero para la transformación que se ha hecho. Más barato salía tumbar el edificio anterior y construir un nuevo y un mejor, que haber invertido tanto dinero allí. Yo creo, compañeros, que existe un sobreprecio y estamos investigando eso. Cuando tengamos las respuestas exactas de los documentos que nos digan aquello, lo denunciaremos públicamente y de manera muy minuciosa, compañeros, porque la función también del asambleísta es fiscalizar, y estamos fiscalizando en todos los niveles. Esa es nuestra función, compañeros, y sepan comprendernos a veces que ustedes nos eligieron para eso. No nos eligieron para ser Mr. Simpatía de nadie, sino para fiscalizar los fondos públicos, que son los fondos del pueblo ecuatoriano. Hablar de nuevas y modernas instalaciones del registro civil es una inversión de 1.2 millones de dólares. Hablar de la banca pública para el desarrollo en la provincia de Morona Santiago, financiando obras públicas a nivel nacional. Desde el 2007 el Banco del Estado ha financiado la ejecución de 132 proyectos aquí en la provincia de Morona Santiago. Estamos avanzando mucho más. Muchas gracias, señora gerenta, por estar aquí presente en rendición de cuentas. Un fuerte aplauso para la compañera gerenta regional. Compañeros y compañeras, eso hace un asambleísta, y de eso puede hablar un asambleísta, y de eso puede dar fe un asambleísta, porque aparte de fiscalizar y legislar, nosotros aprobamos el presupuesto general del Estado para que las obras estén aquí en Macas. Qué orgullo me daría a mí en el futuro que exista un legislador de la provincia de Morona Santiago que apruebe más presupuesto que el que hemos aprobado. Lo digo con el orgullo de representar a los compañeros y con la humildad que nos caracteriza a todos nosotros como hermanos de la provincia de Morona Santiago. ¿Saben cuánto hemos aprobado del presupuesto general del Estado para inversión en la provincia de Morona Santiago hasta la actualidad? Una cifra histórica, nunca antes vista en la historia de este país, nunca antes vista en la historia de Morona Santiago. Cifra histórica de más de 3.000 millones de dólares en inversión en Morona Santiago, queridos amigos y amigas. Eso hace un asambleísta responsable, con un gobierno responsable, con un gran conductor que tiene la patria, como es el compañero Rafael Correa Delgado, para quien solicito un fuerte aplauso, porque ha sido el presidente que más ha ayudado a la Amazonía, porque ha sido el presidente que más ha ayudado a Morona Santiago, porque ha sido el presidente que más ha ayudado al pueblo shuar, al pueblo achuar, porque ha sido el presidente que más ha apoyado a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que nunca tuvo la mano solidaria del Estado. Esos son las autoridades de la Revolución Ciudadana. Esas son las autoridades del pueblo de Morona Santiago. Esas son las autoridades del pueblo del Ecuador, que quiere el cambio, que ama la transformación, que ama esta revolución. Nosotros no somos de la gente del chisme, del cuento, de la componenda o el amarre. Nosotros no somos la gente que nos gusta andar engañando a nuestros ciudadanos. Nosotros no somos de la gente que nos gusta andar calumniando a otros seres humanos. Nuestra venganza personal con aquellas personas que se dedican al chisme, a la mentira, al engaño, a la descomposición de nuestra sociedad de Morona Santiago, sin decir la verdad o con verdades a medias. Nuestro perdón para esa gente será seguir trabajando día a día por nuestros hijos, por vuestras familias, por vuestros nietos, compañeros. Lo haremos como el primer día que ingresamos a la Asamblea Nacional. Lo haremos como el primer día que ingresamos a asumir el reto de jefe de la bancada de país en el periodo anterior. Seguiremos construyendo este nuevo amanecer.
seguiremos construyendo este nuevo día junto a ustedes, junto al apoyo popular, y lo seguiremos haciendo con nuestras autoridades, porque si hay hombres y mujeres honestos que quieren el cambio, que aman esa transformación y que quieren mejores días para Morona Santiago. Y sí tenemos también muchos funcionarios con esas características aquí en la provincia de Morona Santiago. Mi plena, repito compañeros, mi plena solidaridad, mi plena complacencia, mi plena fraternidad, mi pleno esfuerzo de trabajo con los compañeros alcaldes electos de la Revolución Ciudadana y con los demás alcaldes que quieran el cambio, que quieran la transformación de la provincia de Morona Santiago, la Amazonía y el país. Muchas gracias, queridos amigos, queridos hermanos, queridas hermanas. Solo juntos podemos seguir haciendo cosas extraordinarias en Morona Santiago, en la Amazonía y en la patria. Solo juntos podemos seguir diciendo que estamos dando nuestros mejores esfuerzos para el progreso de nuestros pueblos. Solo juntos podemos decir que seguimos transformando día a día.